En el corazón de una familia numerosa, nació un soñador llamado José. Su padre, Jacob, lo amaba más que a todos sus otros hijos, y para demostrarlo, le regaló una túnica espléndida, tejida con todos los colores del arco iris. Esta túnica no era solo una prenda, era un símbolo de favor, un manto que lo distinguía y que sin saberlo, tejería el hilo de su extraordinario destino. Pero este amor preferencial encendió una llama de celos en el corazón de sus 10 hermanos mayores. Veían a José no como un hermano, sino como un recordatorio constante de su propio lugar secundario. La situación empeoró cuando José, con la inocencia de la juventud, compartió con ellos sus sueños. En uno, veía cómo sus gavillas de trigo se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas le rendían homenaje. Para sus hermanos, estos no eran simples sueños, eran profecías de arrogancia, visiones de un futuro en el que ellos, los mayores, se postrarían ante el más joven. La envidia se transformó en resentimiento y el resentimiento en un odio profundo que buscaba una salida. La oportunidad llegó en un día fatídico. Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastoreaban las ovejas lejos de casa. Al verlo acercarse desde la distancia, con su túnica de colores ondeando al viento, la oscuridad se apoderó de sus corazones. Ahí viene el soñador, se burlaron, y en ese momento, conspiraron para silenciar sus sueños para siempre. Lo atraparon, le arrancaron la túnica que tanto odiaban, y lo arrojaron a una cisterna vacía, un pozo oscuro y seco. Mientras debatían qué hacer, si dejarlo morir o matarlo, vieron a una caravana de ismaelitas en camino a Egipto. Judá, uno de los hermanos, propuso una idea terrible, pero, a sus ojos, menos culpable, en venderlo como esclavo. Así, por 20 piezas de plata, José, el hijo amado, fue vendido. Sus hermanos, para ocultar su crimen, mancharon la túnica con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. El dolor de Jacob fue inmenso, un lamento que rasgó el cielo y que duraría por años. Mientras tanto, José era llevado a una tierra extraña, Egipto, lejos de su hogar, despojado de todo. Su espíritu no se quebró. Fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Y aquí, en la casa de un extraño, algo increíble comenzó a suceder. Todo lo que José tocaba prosperaba. Dios estaba con él y su bendición era tan evidente que Potifar no tardó en notarlo. Pronto, le confió la administración de toda su casa. José pasó de ser un esclavo a ser el hombre de confianza, el segundo al mando en una de las casas más importantes de Egipto. Parecía que su suerte había cambiado, pero el destino le tenía preparada otra prueba. La esposa de Potifar, atraída por el joven y apuesto hebreo, intentó seducirlo día tras día. José, fiel a su Dios y a su amo, la rechazó firmemente. No puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios, le dijo. Un día, en un último intento desesperado, ella lo agarró por la ropa, pero él huyó, dejando su manto en sus manos. Humillada y furiosa, la mujer lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella, usando la prenda como prueba. La ira de Potifar fue terrible. Sin dudar de la palabra de su esposa, mandó a José a la prisión. De la cima de la confianza, cayó al abismo de una celda, injustamente acusado. Pero incluso en la oscuridad de la cárcel, la presencia de Dios no lo abandonó. El jefe de la prisión vio en José la misma integridad y habilidad que Potifar había visto antes. Le entregó el cuidado de todos los demás prisioneros. Una vez más, José se encontró en una posición de responsabilidad, incluso en el lugar más sombrío. En la prisión, conoció a 2 hombres que habían caído en desgracia, el copero y el panadero del faraón. Una noche, ambos tuvieron sueños que los dejaron perturbados. José, al ver su angustia, les ofreció interpretarlos. Le dijo al copero que en 3 días sería restituido a su puesto, y al panadero que en 3 días sería ejecutado. Tal como José predijo,
todo sucedió. Al ser liberado, José le pidió al copero que se acordara de él, que hablara al faraón para sacarlo de esa injusta prisión. Pero el copero, una vez de vuelta en la comodidad del palacio, se olvidó por completo del joven que le había devuelto la esperanza. Pasaron 2 largos años. José seguía en la cárcel, esperando, olvidado, hasta que una noche, el propio faraón, el hombre más poderoso de la tierra, tuvo 2 sueños que nadie en su reino podía interpretar. Soñó con 7 vacas gordas, que eran devoradas por 7 vacas flacas, y con 7 espigas, llenas devoradas por 7 espigas secas. La angustia se apoderó del palacio. Fue entonces cuando el copero, de repente, recordó al joven hebreo en la prisión, que podía desentrañar los misterios de los sueños. Inmediatamente, mandaron a buscar a José. Lo sacaron de la celda, lo asearon y lo llevaron ante el faraón. Con humildad y confianza, José le dijo al faraón: no está en mí. Dios será quien dé a faraón una respuesta de paz. Y procedió a interpretar los sueños. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia, sin precedentes, que vendrían sobre Egipto. Pero después, las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas anunciaban 7 años de una hambruna tan terrible que haría olvidar toda la abundancia anterior. Pero José no se detuvo ahí. Le propuso al faraón un plan: nombrar a un hombre sabio y prudente para que, durante los años de abundancia, recolectara y almacenara una 1/5 parte de toda la cosecha. Así, cuando llegara la hambruna, Egipto tendría suficiente para sobrevivir. El faraón y sus consejeros quedaron maravillados por la sabiduría de José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó el faraón. Y en un giro del destino que nadie podría haber imaginado, el faraón nombró a José, el esclavo, el prisionero, como gobernador de todo Egipto, segundo solo después de él. Le dio su anillo, ropas de lino fino y un collar de oro. El joven, que una vez soñó con ser reverenciado, ahora gobernaba la nación más poderosa del mundo. Durante los 7 años de abundancia, José trabajó incansablemente, llenando los graneros de Egipto con tanto trigo que era incontable como la arena del mar. Y entonces, tal como había predicho, la hambruna llegó, no solo a Egipto, sino a todas las tierras circundantes. Pero en Egipto había pan. La gente de todas partes comenzó a viajar a Egipto para comprar grano al gobernador, a ese hombre sabio que los había salvado. Y un día, entre la multitud que venía a pedir ayuda, José vio 10 rostros familiares. Eran sus hermanos. Habían viajado desde Canaán, enviados por su padre Jacob, porque allí también la hambruna era severa. Se inclinaron ante él, con el rostro en tierra, cumpliendo sin saberlo aquel sueño de las gavillas de trigo de tantos años atrás. José los reconoció al instante, pero ellos no. Para ellos, él era un poderoso señor egipcio, no el hermano que habían vendido. José decidió ponerlos a prueba. Los acusó de ser espías. Los trató con dureza, no por venganza, sino para descubrir si sus corazones habían cambiado. Quería saber si todavía eran los hombres crueles que lo habían traicionado. Y sobre todo, quería saber de su padre y de su hermano menor, Benjamín, el otro hijo de su madre Raquel. Tras varias pruebas que llevaron a sus hermanos al límite de la angustia y el remordimiento, finalmente vio su transformación. Vio el profundo amor que sentían por su padre y su disposición a sacrificarse por Benjamín. El momento de la verdad llegó. Incapaz de contenerse más, José ordenó que todos salieran de la sala, excepto sus hermanos. Y entonces, entre lágrimas, reveló su identidad. «Yo soy José», les dijo. «¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron paralizados, mudos por el shock y el miedo. Pero José los tranquilizó. «No se entristezcan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí», les dijo, con una gracia asombrosa, «porque para preservación de vida me envió Dios
delante de ustedes. José entendió que todo lo que había sufrido, la traición, la esclavitud, la prisión, había sido parte de un plan divino mucho más grande, un plan para salvar a su familia y a muchas naciones de la muerte. Envió a sus hermanos de vuelta a Canaán con carros llenos de provisiones y la increíble noticia para su padre: José vive y él es Señor en toda la tierra de Egipto. El reencuentro de Jacob con su hijo perdido fue uno de los momentos más emotivos de la historia. El anciano padre, que había llorado a su hijo por muerto durante más de 20 años, ahora lo abrazaba de nuevo. Toda la familia de Jacob se mudó a Egipto, donde José les dio la mejor tierra para vivir y los cuidó durante el resto de la hambruna. La historia de José es un testimonio épico de fe, perdón y redención. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, puede haber un propósito más grande en acción. Es la historia de cómo un sueño, a través de pruebas inimaginables, puede convertirse en una realidad que salva a un pueblo entero. Desde la túnica de colores hasta el trono de Egipto, la vida de José nos recuerda que lo que algunos intentan para mal, Dios puede transformarlo para un bien inmenso. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartir esta increíble historia.